Edité mi primer libro a los 34 años, en 1978, plena dictadura militar, años de plomo. Un libro que en realidad había sido escrito varios años antes, ¿no? Con ese libro fui a buscar a mis referentes. Mis referentes eran Aguirre y Bailey, de Poesía Buenos Aires. Poesía Buenos Aires era mi referente. Los encontré, me dieron la bienvenida, por fortuna. Inicié con Bailey una amistad que fue larga y estimulante, y Aguirre fue muy generoso conmigo también, y ellos fueron en cierta manera junto con Antonio Requeni por otro lado, los que me estimularon y me dijeron que ese primer libro era mucho más que una promesa y que, bueno, que era una poeta. Así que me sentí un poco más segura a partir de entonces, y después fui conociendo a mis pares y demás. A Januzzi lo conocí en 1981, o sea, un poco después, pero también se convirtió en una especie de padre literario. Y como era tan cariñoso, y Aguirre había muerto ya hace mucho tiempo, ahora pienso que Aguirre murió a los 56 años y que yo soy mayor que él, no lo puedo creer todavía. Y Bailey ya había muerto también, así que inicié una estrecha amistad con Joaquín. Y Joaquín fue un padre en todo sentido, es decir, un segundo padre, una persona que te llama día por medio a preguntarte cómo estás, que te anima, que te dice, hija, no te preocupes, hija, vas a salir adelante, al margen de hablar de poesía, de literatura, etc., ¿no? Recuerdo un consejo, inclusive, que me dio. Mis 3 primeros libros fueron muy cortos, muy cifrados, muy herméticos. Era la famosa asfixia de la dictadura militar, que producía una autocensura en nosotros casi sin darnos cuenta. Y me acuerdo que después del 83, cuando ya con el gobierno de Alfonsín, publiqué un poema en la prensa, Geografías, que era más amplio. Y Joaquín, que lo había leído, nos encontramos en uno de estos sitios, presentaciones, etc. Y me dijo, Paulina, esa es tu respiración es más amplia, no vuelvas a asfixiarte. Envidio a los novelistas, eso de que el trabajo está empezado y uno tiene que sentarse a continuar. Esperar el poema es desolador, es lo más terrible, es en realidad la tortura del poeta, es la única tortura, porque después escribir nos produce placer, aun cuando hablemos de las cosas más dolorosas, siempre produce placer, pero encontrar la palabra justa, que fluyan las ideas, que aparezcan imágenes, y que el poema nos lleve de la nariz hacia lugares que ni habíamos pensado ni imaginado. Pero esperar el poema en los tiempos de sequía es muy doloroso. Lo único que queda es ir a buscarlo donde sabemos que solemos encontrarlo, en ciertos libros, en cierta música, en cierta pintura, en una caminata. En general, puede ser a partir de una imagen o puede ser a partir de una frase. En el caso de un poema que se analizó mucho, se me hizo muchas preguntas al respecto, porque es un poema que es un tour de force, es La Dama del Mediodía, que es un poema sin adjetivos que dediqué a Bailey, que está en Rojo Junio. Bueno, ese poema surgió de una imagen. Cuando avanzaba la mujer hacia mí, recordé la conversación que habíamos hablado con Bailey, que haría 15, 20 días, sobre el uso demasiado, hasta maligno, te diré, del adjetivo. Y
Entonces decidí, en homenaje a él, hacer un poema sin adjetivos. Pero en ese caso fue de una imagen, pero casi siempre es una frase la que aparece y la que... Cuando empecé, escribía el poema de punta a punta y después lo corregía. Ahora escribo de otra manera. Ahora en general se va escribiendo durante los días, de a bocetos, de a frases. Y prácticamente me autocorrijo a medida que escribo. Así que cuando voy a la computadora la única preocupación son los espacios, casi no hay correcciones. Algunas obsesiones son muy buenas, pero otras son catastróficas, así que hay que podar, podar y podar. Y buscar además el cambio de adjetivos cuando se convierten en una casi reiteración abrumadora. Recuerdo cuando empecé que mis poemas estaban llenos de gatos y de trenes. Bueno, tuve que podar todo eso. No me arrepiento, mi vida está llena de gatos y de trenes, pero el pobre lector no tiene por qué sufrirlo. ¿Está contestada la pregunta? Exactamente. No, está casi listo a mano y las últimas correcciones son en la computadora cuando miro los espacios que va a ocupar, porque no hay que olvidarse que el poema también es un dibujo en la página. Pero después viene la tercera corrección, que es cuando se arma el libro. Entonces hay que mirar todos los poemas en su conjunto. Y ahí sí viene, es bastante duro, digamos, hay que estarlo bastante frío, alejado del poema, porque uno no debe estar enamorado de su propio poema, obviamente. hay que achar y hay que tomar con humor las equivocaciones y trabajar. Es muy hermoso trabajar el lenguaje, al fin de cuentas es lo que hace el poeta.